la serie sobre el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, y vamos a ver algunos 5 o 6 versículos solo de este capítulo. Y vamos a leer. Yo voy a indicar el verso, voy a estar leyendo. Ustedes pueden ahí seguir en sus vistas. El versículo 3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Versículo número 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Versículo 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Verso 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Verso número 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y el versículo número 28 es el final que vamos a estudiar, que dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El tema que vamos a tratar, hermanos, en esta tarde es las palabras. Y he titulado este mensaje: la sabiduría en las palabras. La sabiduría en las palabras. Vamos a orar. Padre, nuevamente estamos contentos, estamos llenos de gratitud por otra oportunidad que nos da de estar en tu casa y queremos dedicar, Dios, este tiempo a ti. Permite que tu palabra entre en nuestros corazones y haga el efecto deseado. Dios, te pertenecemos a ti. Tú eres nuestro Señor. Y te rogamos, por favor, que tú nos ayudes también al cambio, a la transformación, a este proceso de santificación y especialmente, Dios, en el uso de nuestras palabras. Que podamos conversar siempre con sabiduría, que cada palabra que nosotros hablemos sea sazonada con sal para dar gracia a todos los oyentes. Pero Dios, dejamos este tiempo en tus manos. Glorifícate a través de la exposición, a través de la palabra. Úsame a mí, Dios, y mis defectos, mis pecados, que todo sea rendido a ti, Dios. Y también ayúdanos a entender tu palabra. Gracias por todo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Como cristianos, hermanos, debería de importarnos las palabras. Debería de importarnos realmente la forma en la que nosotros nos expresamos. Deberíamos poner como suma importancia la forma en la que nosotros comunicamos las cosas, la forma en la que hablamos, y debemos ser cuidadosos incluso en las ideas que nosotros tenemos. Y la comunicación se da a través de las palabras que fluyen de nuestros labios. Y parte importante también del ser humano como tal es la capacidad de comunicarse. Dios nos ha hecho como criaturas sociables y tenemos que interactuar. Todo el tiempo estamos interactuando con otras personas y lo hacemos a través de este proceso de comunicación, a través de nuestras palabras. Pero una vez que hemos conocido a Jesucristo, nuestras palabras deben de ser distintas. Nuestra comunicación debe de ser diferente a las conversaciones que nosotros teníamos antes. Hay
palabras, hay expresiones, hay formas de hablar que ya no deberíamos seguir usando, teniendo, porque ha habido un proceso de restauración en nuestras palabras. Nuestras conversaciones deben de ser redimidas. Nuestras palabras deben de ser redimidas. Y hermano, ponte a pensar en esto. ¿Quién fue el que creó las palabras? Fue Dios. Fue Dios el creador de esta forma de comunicarse a través de las palabras. Ahora, nosotros tomamos como referencia muchas veces cuando hablamos de las lenguas o de los idiomas, de las conversaciones y de los diferentes idiomas que hay en el mundo, tomamos como referencia la Torre de Babel. Pero aún antes de la Torre de Babel y antes de que surgieran los muchos idiomas, encontramos que ya existía la comunicación. Incluso encontramos que en el huerto del Edén, Dios se comunicaba con Adán y con Eva. También Cristo es llamado la palabra de Dios. Él es la palabra. Él es el Logos. Y por lo tanto, hermanos, deberíamos nosotros reconocer la necesidad de usar las palabras correctas, de hablar siempre con la verdad, de cuidar la forma en la que nosotros utilizamos ese recurso de la comunicación para hablar con otras personas. Dios también se nos ha revelado a través de la palabra. Dios constantemente estuvo comunicándose y revelándose desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, que nosotros tenemos lo que llamamos la palabra de Dios. Tenemos escritos que son para nuestro provecho y deberían siempre estar la palabra de Dios en nuestras conversaciones. Así que me gustaría, en primer lugar, recordarte que las palabras importan porque el corazón importa. Jesucristo mismo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras son importantes porque tus palabras reflejan lo que hay en tu corazón. Nadie puede saber lo que hay en el corazón de las personas, pero podemos tener una gran idea de lo que hay en el corazón de una persona al escucharlo hablar. Simplemente escucha a una persona. Escucha su conversación, escucha, y de lo que más te hable es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el pasaje número 3, el verso número 3 dice, enfoca un pecado y dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Y hermanos, vamos a ver algunos de los pecados de la lengua. Y vamos a ver específicamente dos pecados que es mencionado aquí, el verso número 3. Es el primero, que es la soberbia. ¿Sí? En la boca del necio está la vara de la soberbia. Me gustaría compartir un escrito de un autor. Él se llama Paul David Tripp, y en su libro llamado Guerra de Palabras, que recomiendo mucho, él escribe esto: la guerra de las palabras tiene su origen en el huerto del Edén. Y esta guerra de palabras se trata de la forma en la que muchas veces nosotros confrontamos a través de las palabras. Dice, a medida que vayas entendiendo cómo estos momentos moldearon nuestro mundo de palabras,
Comenzarás a entender tu propia lucha con ellas y la salida que Dios ha provisto. Y esta lucha o esta guerra de palabras, el autor dice que sucedió en el huerto del Edén. Y como el hombre, aun y cuando Dios le había revelado su voluntad y lo que era pecado, lo que estaba mal, el hombre decidió desobedecer a Dios. Y el hombre comenzó a excusarse con Dios por el pecado que había cometido. Y sigue diciendo ahí el autor, en Génesis capítulo 1, el mundo de la comunicación era uno de paz, verdad y vida. Las palabras nunca se utilizaron como armas. La verdad, originalmente, en la creación, la verdad nunca se utilizó para aplastar. Las palabras siempre eran dichas en amor y la comunicación humana nunca rompió los lazos de paz. Y así era la comunicación en el mundo original, en el mundo que Dios había creado, había formado. ¿Cómo debió de ser la comunicación entre Dios y Adán? O aún mejor, ¿cómo debió de ser la comunicación entre Adán y Eva? ¿Te imaginas eso? Conversaciones gloriosas. Palabras sin ofenderse. Y como dice el autor, originalmente las palabras en ese mundo del huerto del Edén que Dios creó no eran usadas como armas. Ahora, ¿cómo son las palabras el día de hoy? ¿Cómo utilizamos las palabras el día de hoy? ¿No es cierto que las utilizamos como armas? Las utilizamos para herir. Las utilizamos para aplastar. Las utilizamos como un mecanismo de defensa. Y muchas veces decimos que las palabras no son tan dolorosas o hirientes, pero nos equivocamos. A través de nuestras palabras, tú puedes destruir a una persona. La forma en la que tú te expresas de otros. Y por eso deberíamos tener mucho cuidado, hermanos, con las palabras, el uso correcto de nuestras palabras. Y el primer pecado que enfoca el versículo número 3 es la soberbia. Y nos habla de una vara. Dice otra vez el verso 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y es un pasaje, la primera parte es un poco difícil de entender. Porque nos habla de una vara, la vara de la soberbia, y como que no entendemos mucho porque es un lenguaje figurado. Pero está hablando, Salomón está hablando de una persona que está hablando. Una persona que se comunica. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Ahora nosotros tenemos una idea de lo que es la soberbia. Y lo primero que podríamos decir de la soberbia es que es un pecado. ¿No es así? La soberbia es un pecado. La soberbia nunca está bien. La soberbia es algo malo, es algo pecaminoso, es algo dañino. Pero la soberbia, antes de ser una acción, es una actitud. La soberbia es una actitud. Antes de ser una acción, es una actitud.
interna. Y muchas veces sí vemos a personas engreídas, orgullosas, que desprecian a otros, que humillan a otros, se creen superiores. Y estas son las acciones detrás de la actitud. Porque también es posible que una persona aparente humildad, pero sea una persona sumamente soberbia. Pero la soberbia muchas veces la ocultamos. La ocultamos en la esquina de nuestras vidas. Y no queremos que las personas conozcan que somos soberbios, que somos orgullosos, que somos altivos. Aparentamos una vida de humildad, de mansedumbre, pero en el fondo sabes que eres una persona muy orgullosa, una persona muy soberbia. Y eso es lo peligroso, que incluso tú puedes estar guardando silencio. Tú puedes simplemente ser una persona que intenta llevarse bien con todos a tu alrededor, pero te encanta compararte con otros, juzgarlos. Y por lo mismo que te has vuelto en un juez de todos, comienzas a elevar tu persona por encima de los demás. Comienzas a sentirte mejor que otros, superior a otros. Y este es un problema que puedes tener en lo oculto. La soberbia, antes de ser una acción, es una actitud que tú decides guardar en tu corazón, de la que has permitido que nadie vea. Estás intentando ocultar en esa esquina de tu vida, que nadie vea lo orgulloso que eres, lo soberbio que eres. Pero delante de Dios sigues siendo culpable, ya sea que demuestres el pecado públicamente o no, ya sea que humilles a otros públicamente o no, sigues siendo culpable de la soberbia. La soberbia es la actitud o el sentimiento de creernos no solo superiores, sino también autosuficientes. Es decir, que no necesitamos de Dios y no necesitamos de otras personas. ¿Alguien ha visto a los niños cómo van creciendo? Y cada vez que crecen, obviamente se vuelven más independientes. Y eso es algo bueno. Que los niños comiencen a hacer cosas por sí solos. Pero llega una etapa por la que pasan todos los niños que de pronto creen que saben más que los papás. Dicen que ya no necesitan ayuda para hacer algunas cosas que antes sí necesitaban ayuda y ahora quieren hacer las cosas ellos solos. Y repito, es algo bueno cuando se vuelven independientes, pero es algo malo y es algo dañino cuando los niños creen que saben más que sus papás. Y cuando los niños creen que no necesitan de hecho ya a sus papás, que no tienen que obedecer a sus papás, que sus papás tienen ideas obsoletas, ideas anticuadas, que no deben de obedecer. Este es el problema. Ahora sucede, hermanos, no solo con los niños. Porque ¿sabes qué? Vamos creciendo y nos olvidamos que hay una autoridad superior a los padres, superior a las personas aquí, y es Dios. Nos olvidamos que Él es la autoridad final a la que nosotros deberíamos de obedecer. Y este es el problema de la soberbia. Un corazón
autosuficiente. La soberbia refleja este corazón, ya sea que con tus palabras humilles a otros, haya soberbia en ti, o sea que decidas guardar silencio, aparentar que todo está bien, pero en el fondo de tu corazón aún guardas la soberbia. Pero hermano, las palabras importan porque el corazón importa. Y un corazón soberbio es un corazón que revela autosuficiencia. Es decir, que no necesitas de Dios, no necesitas de otras personas. Y podemos ir a lo largo de las Escrituras y ver a muchas personas que se creyeron autosuficientes, que creyeron que no necesitaban a Dios, no necesitaban sus palabras, y podemos ver el caso, por ejemplo, de Satanás. Él creyó que no necesitaba a Dios. De hecho, él quiso estar por encima de Dios. Podemos pensar en Adán y Eva. Podemos pensar en Faraón. Podemos pensar en Nabucodonosor o incluso en los fariseos del Nuevo Testamento. Pero una y otra vez podemos ver esto. Sus actitudes llenas de soberbia los llevaron a decir palabras de desprecio a otros, de humillación a otros. Creyeron que no necesitaban de Dios. Pero luego dice otra vez el verso número 3, en la boca del necio. Y nosotros sabemos quién es el necio. El necio es la persona que ha despreciado a Dios, que ha desechado las palabras de Dios. Y este hombre es un hombre soberbio, porque ha despreciado a Dios, ha puesto a Dios a un lado y su palabra, y él quiere vivir a su manera. Se cree autosuficiente, pero el reto de interpretación es la parte que está en medio de la boca del necio y la soberbia, que es la vara. Dice, en la boca del soberbio está la vara de la soberbia. Y nosotros tratamos de pensar qué significará este versículo, o de qué vara nos está hablando. Ahora, la palabra en el hebreo es koter, es la palabra vara que habla el pasaje, de la que habla Salomón. Y de hecho otra traducción, la Biblia textual, traduce este verso de esta manera. Dice, de la boca del necio brota la vara de la soberbia. ¿Sí? De la boca del necio brota, sale como un retoño, ¿verdad? Brota la vara de la soberbia. Y el orgullo, la soberbia, es algo que crece, algo que va brotando y algo que debe a la misma vez de ser cortado. Piensa en una rama, ¿sí? Un árbol que comienza a brotarse ramas. Y tienes de pronto que cortar algunas ramas. Es la idea aquí en el pasaje. La boca del necio que está hablando soberbia, está brotando esta vara de soberbia. De pronto ya es evidente, ya es algo que puede verse. Pero el pasaje dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y ahora, históricamente también, la vara tenía diferentes usos. Y si tú recuerdas, aún desde los principios de la Biblia, ya encontramos la vara. En este momento, era algo más parecido, y para la realeza, un cetro. Pero incluso si pensamos en la forma práctica de usarse una vara, la vara se utilizaba
desde tiempos muy antiguos, simplemente para caminar. ¿Sí? Tú podías tomar una vara y tú ibas apoyándote en la vara. Ibas caminando y de esa forma te cansabas menos. Pero también los pastores, que era quizá el oficio que predominaba en ese tiempo, los pastores también tenían varas. Y hemos hablado en algunas ocasiones de cómo incluso el Salmo 23, cuando habla de la vara y el cayado. Una es para traer a las ovejas y la otra era para golpearlas, para castigarlas. Interesantemente también el pasaje nosotros podemos entender a través de la vara, esta vara de la que habla Salomón, la forma en la que también había crímenes que se castigaban a través de golpes con la vara. El libro de Proverbios también, de hecho, nos habla de la vara de la disciplina. La forma en la que se debería de disciplinar a los hijos. Pero como digo, también la vara era una forma de castigar a las personas que habían cometido un delito, habían cometido un crimen. Tenemos el caso, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 25, verso 2 y 3. Deuteronomio 25, 2 y 3 dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se le podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. De manera que vemos cómo la vara incluso se utilizaba como este castigo para los criminales, para las personas que habían cometido algún delito. También el pasaje justo de Deuteronomio nos habla de cómo se utilizaba no solo la vara para castigar, pero aquí en el Éxodo, tú recuerdas que fue Moisés el que sacó al pueblo de Egipto, pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y si recuerdan la razón por la que la Biblia dice que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, fue porque Moisés desobedeció a Dios. El pueblo tenía sed. El pueblo había ido a Moisés: Moisés, tenemos sed. Y Dios le dijo: Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Ahora, muchas veces habíamos quizá estudiado este pasaje, habíamos escuchado la historia y como que no tenía sentido simplemente por golpear a algo inanimado como es una roca, porque la gravedad del pecado, de manera que no puede incluso entrar a la tierra prometida solo por golpear a la roca. Hasta que entendemos el trasfondo del pueblo de Israel en Egipto. Porque en Egipto, recuerda que ellos eran esclavos. Y ellos estaban acostumbrados al maltrato. Ellos estaban acostumbrados a los golpes y a los azotes. De manera que Dios quería que Moisés pudiera reeducar al pueblo a poder obedecer, no a través de latigazos, no a través de golpes, sino a través de la palabra. A través de palabras. A través de leyes incluso. Pero recordamos, hermano, cómo Moisés
En lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Ese tenía un profundo significado. Lo que Dios quería para el pueblo. Y sin duda, creo que sabemos nosotros que la disciplina, el castigo de pronto como que te hace entender mejor las cosas. Yo no sé, pero a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, nos tocó en la escuela ese tipo de maestros que utilizaban la vara, la regla, el metro. ¿Sí? Y de pronto te dan muchas ganas de aprenderte las tablas de multiplicar. Pero el día de hoy ya no se puede. El día de hoy las cosas han cambiado. Y hermano, sin duda Dios quería que su pueblo pudiera entender a través de sus leyes y de sus mandatos. Pero aún, si el pueblo de Israel, si sus hijos decidían no escuchar la voz de Dios, Él entonces enviaría el castigo. Él entonces enviaría la vara para azotar y disciplinar a sus hijos. Y es la forma, hermanos, en la que nosotros podemos entender cómo funcionaba la vara. Sí, para los reyes era un cetro. Muchos lo utilizaban para caminar. Los pastores lo utilizaban para pastorear las ovejas. Pero también era una forma de disciplinar. Y también la Biblia en las Américas da otra traducción que quizá podría entenderse mejor. Dice la Biblia en las Américas, en el mismo pasaje, en la boca del necio hay una vara para su espalda. Es lo que dice. En la boca del necio hay una vara, y esta vara que ya vimos no es para azotar a otros. Él piensa que podrá hacer daño a otros, pero lo que dice Salomón es, él mismo se hará daño. Porque recuerda, podemos nosotros utilizar las palabras como armas. ¿Alguna vez te han ofendido de una forma tan grave que la has sentido como un golpe en tu espalda? ¿Aún recuerdas el día de hoy los insultos que te dijeron? Y siempre pensamos que somos nosotros los que ganamos, somos nosotros los que salimos intactos cuando ofendemos y hablamos mal en contra de otros. Pero el pasaje dice que sí, saldrá la vara, pero esa vara será para su propia espalda. Y me recuerda mucho la historia ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, y no vamos allá, pero la historia de David y Goliat. Y cuando está Goliat, tú recuerdas cómo él se jactaba y él estaba ofendiendo a Dios incluso. Y él se creía el campeón de los filisteos. Estaba retando a cualquiera de los israelitas. Incluso cuando vio a David, se burló de él. Y dijo, ¿yo soy acaso perro para que vengas con palos y piedras? Y la respuesta de David fue, tú has ofendido al Dios de los ejércitos. Y esas palabras llenas de soberbia fueron como un látigo para la misma espalda de Goliat. Hermanos, las palabras importan. Tus palabras pueden quebrantarte. Tus palabras, la forma en la que usas tú, tus palabras pueden llegar a lastimarte a ti mismo. Piensas que estás haciendo daño a tu cónyuge, piensas que estás ofendiendo a otros, pero realmente te estás causando el daño a ti mismo. Esos son
Es una vara, pero para tu espalda, como dice Salomón. Y Jesucristo también lo dijo, que de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuenta de ella un día. Aún incluso si tu forma de hablar el día de hoy es áspera y tú crees que no hay consecuencias el día de hoy por lo que tú dices, que puedes humillar a todos y no pasa nada, bueno, espera al día del juicio. Hermanos, dejemos de utilizar las palabras como armas. Si quieres utilizar las palabras como armas, recuerda que esas armas serán en tu contra. En primer lugar, reflejan el pecado de la soberbia, tu corazón lleno de autosuficiencia. Pero en segundo lugar también vemos el pecado de la mentira. El pecado de la mentira, verso número 5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el falso testigo hablará mentiras. Y hay por lo menos tres aspectos que me gustaría recalcar de lo que es la mentira. Porque hay muchas facetas que podríamos nosotros ver a través de la mentira. Podríamos hablar, por ejemplo, del falso testimonio. Y el falso testimonio es decir algo incorrecto acerca de otra persona. Hablar mal, inventar cosas irreales de otros, lo cual es pecado. La mentira es pecado. El falso testimonio es pecado. Dañar a otras personas e inventar cosas para afectarles es algo que Dios aborrece. Pero también está torcer las palabras. No solamente cuando hablamos o cuando mentimos damos falso testimonio, pero muchas veces torcemos las palabras, torcemos la verdad. No damos toda la información. Omitimos ciertas partes de la conversación que son claves, que son importantes. Y queremos ocultar algunas cosas. Eso de igual manera es pecado. Incluso si tú das información, pero no es exacta, o ha sido maquillada y tú has dado tu propia versión para tú ser el héroe de la historia, o tú hacer de otros los villanos de la historia, eso de igual manera es pecado. Hermano, no debemos de torcer la información, no debemos de torcer las palabras. Esto igualmente es pecado. Pero luego también tenemos el chisme. ¿Y qué es el chisme? Hermano, el chisme no es simplemente decir algo que no pasó de alguien. Incluso el chisme, escucha hermano, incluso el chisme puede ser algo cierto. Puede que tú comuniques todas las cosas tal y como pasaron. Y el problema del chisme no es solamente transmitir información a personas que no deberían saberlo, pero también otro problema del chisme es que tú alimentas tu corazón de orgullo. Porque en el fondo, tú quieres hacer quedar mal a otras personas. Porque te estás comparando con otros. Y casi siempre, cuando hablas mal de otras personas, que sí, cosas o pecados que sí cometieron, que sí hicieron, la comparación es, mira, él hizo esto, pero yo soy mejor que él. No lo dices, pero es lo que sucede en tu corazón al hablar mal de otras personas.
Entonces, incluso el chisme, repito, no es decir información falsa, sino decir información real, información verdadera, pero a personas que no deberían de saberlo. Personas que no deberían quizá escuchar lo que ha pasado. Eso también es igualmente un pecado. Pero lo que la Biblia dice es que tenemos que ser testigos verdaderos. Si un testigo verdadero no va a decir algo si no está completamente seguro de lo que va a decir. Y un testigo verdadero, antes de decir algo, va a evaluar su motivación al hablar. Y nuestra motivación al hablar, hermanos, no debería de ser hacer quedar mal a otros, sino ayudarlos realmente. Una de las cosas que son ciertamente difíciles en el pastorado y en el liderazgo en general es hablar con las personas. Hablar con personas. Y eso es algo incómodo. Eso es algo que a muchas personas no les gusta, pero como hablábamos, enseñábamos hace un tiempo, deberíamos de normalizar esto en nuestras iglesias. La confrontación. Que podamos ver algo muy normal a un hermano exhortando a otro hermano por el bien espiritual de su vida. Porque lo que queremos es que hablen verdad y que anden en la verdad. Hermano, cuando somos cristianos, nos hemos comprometido con mucho. Al igual que cuando te casaste. Dijiste los votos. Ahora, ¿cuántas partes de ese voto el día de hoy no estás cumpliendo? Entonces estás mintiendo en los votos que hiciste. En tu vida cristiana. ¿Cuántas decisiones has tomado? ¿Sabes? Cuando viniste a Cristo, tal vez no sabías muchas cosas, pero a medida que vas avanzando, sabes el compromiso y la responsabilidad que tienes de seguir a Dios y de ser fiel. De manera que cuando dejas de hacerlo, te vuelves un mentiroso. Porque no estás obedeciendo en lo que te comprometiste al comenzar la vida cristiana. Y nuestra labor, hermanos, es ayudar a las personas a que sean fieles en lo que han prometido, a que digan la verdad. Y vemos cómo, hermanos, el pecado de la mentira, dice el testigo verdadero no mentirá, mas el falso testigo hablará mentiras. Es lo que hace una persona falsa. Una persona falsa simplemente habla cosas mentirosas. Es lo único que puede hacer una persona mentirosa, hablar mentiras. Ahora también el versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas. Mas el engañoso nuevamente dice, hablará mentiras. El testigo verdadero libra las almas. El testigo verdadero es alguien que ayuda a otros, incluso si su vida está en peligro. Libra las almas de otros. Es lo que hace el testigo verdadero. Y sabes, Jesús es llamado el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis. Y podemos ver su fidelidad y su compromiso con la verdad. Aun y cuando llegó al mundo, comenzó a predicar el evangelio. Muchas personas creyeron, pero también la oposición iba aumentando. Y acusaron a Jesús de cosas que no había dicho. Y él continuó diciendo la verdad a pesar de las amenazas que sufría. Él no se sintió amedrentado. Él no paró de decir la verdad. Hermanos, y el día de hoy nosotros debemos de seguir su ejemplo.
Debemos de seguir diciendo la verdad. Tanto que el día de hoy, hermano, ser una persona que dice la verdad se considera el día de hoy, a una persona que dice la verdad se considera como una persona problemática. Y claro, todo está también en cómo dices la verdad. No somos llamados a decir la verdad ofensivamente. Somos llamados a decir la verdad en amor, en mansedumbre. Pero el día de hoy, una persona que dice la verdad, una persona que dice las cosas tal y como son, es una persona que se le juzga de intolerante. Una persona peligrosa para muchos, según la sociedad. Un autor, de hecho, dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dice, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. A ese punto llegaremos, que tendremos que defender la verdad. Porque, hermano, el mundo está lleno de mentiras. El mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo aborrece la verdad. Dice el libro de Romanos que los hombres detienen con injusticia la verdad. Pero nosotros somos llamados a decir la verdad, a ser testigos verdaderos y con ello librar las almas de las personas. Muchos no van a querer escuchar, pero muchos, por la gracia de Dios, sí van a escuchar la verdad de Dios. Hermanos, no debemos de callar. No debemos de tener temor. Debemos de declarar siempre la verdad de Dios. Un mártir era una persona que era un testigo que decía la verdad, incluso si era golpeado, maltratado o se le daba la pena de muerte, seguía diciendo la verdad. Un mártir. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos mártires. Hermanos, no somos llamados a algo diferente que todos estos hombres. Somos llamados a lo mismo, a decir la verdad de Dios y con ello librar las almas. Dice la segunda parte, esta parte se repite tanto en el 5 como el 25. Dice más, el engañoso hablará mentiras. El hombre que engaña va a hablar mentiras. Ahora, la palabra hablar es la idea en el hebreo. La palabra es soplar. Soplar o respirar. Pero la imagen es cuando quieres avivar el fuego. ¿Qué es lo que haces cuando de pronto estás haciendo leña, ¿verdad? O fuego. Y quieres avivar el fuego. Te tienes que acercar y soplar. Acercarte y soplar. Y la idea, lo que se viene a nuestra mente es una persona que llega con otro y comienza a secretear. ¿No es así? Comienza a susurrar. Es soplar. ¿Y por qué razón? A veces las personas se secretean. Para que nadie lo escuche, posiblemente también, por lo que están diciendo. Mentira. Pero también, en segundo lugar, hermanos, las palabras importan. Y porque las palabras importan, debemos